Entonces, perfecto. Ya la mayoría me están confirmando. Muy bien. Ya iniciamos grabación en esta sesión. Ahora sí, sin más por agregar, le voy a ceder la palabra a Carlos Esteves para que les comente la dinámica e inicie su presentación. Carlos, no, creo que tienes tu micrófono apagado. Sí, suele ocurrir. Entonces, pues nada, saludarlos a todos y todas. Muchísimas gracias por su asistencia. Somos 210 personas y creciendo, lo cual es bastante eh, interesante. Vemos que este tema, al parecer, es de mucho interés. Estas son este son el tipo de presentaciones que a mí me encantan porque son retos. Esta cosa nunca la habíamos hecho, no sabíamos de ese requerimiento y gracias a los mensajes de algunos de ustedes que por esta época cuando empieza a sospecharse que vienen las instrucciones para la evaluación del Sistema Nacional de Investigadores, pues entonces empiezan a aparecer preguntas de cómo colectar esta métrica o esta otra y pues varias personas nos han mencionado acerca de el conteo de citaciones que llaman tipo A, tipo B y tipo C. Eh, y pues vamos a ver cómo nosotros lo resolvimos. Es un ejemplo, no quiere decir que esta sea la forma oficial de hacerlo ni de conseguir las métricas. Es la forma en que nosotros lo resolvimos y por lo tanto es simplemente una sugerencia para la comunidad mexicana de cómo hacer estos cálculos. Por supuesto, ustedes pueden valerse de otros métodos para lograr hacer estos cálculos y pues eso no será incorrecto. Sin embargo, esta es la forma en que nosotros lo resolvimos y queremos compartirla con ustedes y que pues quede como una referencia por si alguien desea hacerlo de esta manera. Dicho lo anterior, repitiendo que no tiene nada que ver con la forma oficial, ni es como lo solicita ni CONACYT ni el SNI, sino sencillamente la forma en que nosotros resolvimos esta inquietud que nos plantearon y que vimos que era pues muy popular, pues vamos a avanzar. Entonces, lo primero es que encontramos, ha sido difícil encontrar las definiciones, sin embargo, en alguno de los portales de una de las universidades encontramos esta definición. Entonces, citas tipo A, citas tipo B y autocitas o citas tipo C. Entonces, se consideran las citas tipo A también como citas originales, también se les llaman citas originales, son citas en donde no aparece el autor evaluado o alguno de sus coautores, si fuese el caso, como parte de la autoría de los documentos citantes. Entonces, según lo que vimos en este portal, son consideradas las citas con mayor peso académico por el impacto de por el impacto de los trabajos que se están desarrollando y se consideran como nueva ciencia, me imagino que porque es completamente ajeno a las personas que generaron el documento citado. Bien, entonces estas son las citas tipo A, es decir, citas en donde el autor o sus coautores no hacen parte de los autores de esa publicación que cita los artículos. Existen otro tipo de citas que son las citas tipo B, también llamadas cositas. Entonces, no cositas, sino cositas. Siendo estas las que se generan por alguno de los coautores del trabajo que se está analizando. Entonces, en estas citaciones, los autores pueden ser alguno de los coautores, pero no debe aparecer el autor de la evaluación que se está haciendo. Hay que recordar que todo esto que estoy hablando es dentro de un contexto específico de evaluación muy concreto que ocurre en México. Entonces, esto no tiene que ver, o sea, el conteo de las citas es neutral y el contexto en el que se da esto es un contexto específico de un proceso de evaluación específico.
Entonces, no le podemos poner ni maledicencia ni benevolencia a la herramienta ni a las citas, porque es básicamente lo que está pidiendo un sistema de evaluación. Entonces, pueden aparecer cualquiera de los coautores con los que se publicó, pero no aparecer el autor. Esas son las citas tipo B. Y las citas tipo C son las conocidas como autocitas. Esto sí es mundialmente conocido. Las citas que un mismo autor hace de sus trabajos. Estas citas no son consideradas de impacto por el hecho de que solo hacen referencia a una investigación o línea temática del propio autor. Esto según lo que encontramos en el portal. No quiere decir ni que estemos en acuerdo o en desacuerdo con las definiciones. Esto no es tema de la discusión ni de la presentación del día de hoy. Es lo que encontramos y sobre esto estamos generando pues esta modalidad de calificación. Bien, entonces aquí tenemos un procedimiento planteado. ¿Qué fue lo que nosotros analizamos? Bueno, entonces necesitamos tener dos conjuntos de datos. Un conjunto de datos inicial, que es el listado de las publicaciones, y otro conjunto que es el listado de las citaciones. Son dos cosas diferentes. Entonces, es importante tener en cuenta que estos son dos tipos de documentos que se necesitan para poder hacer el análisis. Ahora bien, nosotros proponemos, bueno, esto hay que hacer aquí una anotación. Dependiendo de la base de datos que usted utilice, los resultados van a ser diferentes. Es decir, no son los mismos documentos que usted encuentra en cada uno de los sistemas de información. Por ejemplo, si usted va a hacer esto basado en lo que aparece en Google, no sé primero cómo lo va a hacer, pero eso es un número de documentos distinto a lo que aparece, por ejemplo, en Web of Science o a lo que aparece en Scopus o a lo que aparece en su repositorio institucional. Entonces, tienen que ser muy conscientes que esto es un procedimiento que se va a realizar solamente para las publicaciones que se encuentran en la base de datos Scopus indexadas. ¿Por qué? Pues porque es el sistema de información al que tenemos acceso. Si ustedes desean hacer algo similar, para otros sistemas de información, podrían inspirarse en este procedimiento y aplicarlo con sus equivalencias en los otros sistemas de información. Pero en este caso, solo lo vamos a hacer para Scopus. Si ustedes tienen preguntas, por favor vayan consignándolas en el chat de forma tal que al final podamos resolverlas. Entonces, a medida que se les vayan ocurriendo las preguntas, por favor, vayan poniéndolas en el chat. Estoy seguro que van a aparecer algunas preguntas. Bien, entonces, también ya hicimos esa aclaración. Entonces, de este listado de publicaciones de la persona, del investigador, este listado de publicaciones se puede obtener por dos medios. Uno por Scopus y otro por Saiba. Ahora vamos a ver cómo serían ambas. Y de allí tenemos que, de ese documento que nos genera Scopus y de ese documento que nos genera Saibal, tenemos que construir una tablita muy sencilla con dos columnas. Una que sea el identificador del autor, el autor ID, y el identificador del documento, el document identificator. Entonces, eso van a ser dos columnas. Entonces, esto es una tabla que va a tener dos columnas. Una columna va a tener el autor y otra va a tener el documento. Bien. Ahora, está algo similar tenemos que hacer con las citaciones. Entonces, tenemos que buscar todo el listado de citaciones, es decir, de todas estas publicaciones de este señor, tenemos que identificar cuáles de esas han sido citadas y quién las citó, qué artículo las citó. Entonces, eso también lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con Scopus. Aquí me faltó poner. Pero eso lo vamos a hacer con Scopus. Bien.
Y de allí vamos a tener una tabla igual con un identificador del autor y con un identificador del artículo. Entonces esto va a ser una tabla con 2 columnas, mucho más larga que esta, porque estas son las publicaciones, estas son las citaciones. Uno esperaría que las publicaciones sean mucho más que las citaciones, ¿cierto? Y en esta tabla vamos a tener el identificador del autor en una columna y el identificador del documento en otra columna. Bien, entonces hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos. Y espero que sea medio claro ahí el asunto. Bueno. Ahora tenemos que combinar las dos tablas. Y comparar los listados. Tenemos que comparar el listado azul de publicaciones con el listado naranja de citaciones. ¿Para qué? Porque con base en esa comparación vamos a tener que agrupar y contar las citas tipo A, que ya sabemos que son las citas originales, las citas tipo B o cositas y las citas tipo C o citas o autocitas. Pero esto ya no se puede hacer ni en Scopus ni en Ceibal y traté de hacerlo en Excel 500 veces y no pude. Entonces, pues ¿por qué no pude? Porque no soy ingeniero. Entonces, como no soy ingeniero, no sé hacer scripts en Visual Basic para poder hacerlo. Seguramente alguien con las habilidades podría hacerlo en Excel, pero yo no las tengo. Entonces decidí utilizar este paquete de software que se llama NIME o NIME, yo le digo NIME de cariño, que me permite manejar datos, manipular datos de una forma sencilla, porque para los que no somos programadores, la forma en que se programa es una forma visual, como si fuera un flujo de trabajo, como los que hacemos en PowerPoint o en Visio. Y NIME es software, como su nombre lo indica, Open for Innovation, es libre. Por una pregunta que me estaban haciendo por ahí en el chat. Bien. Entonces, con esto planteo el escenario general del problema y qué es lo que toca hacer. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Analizar cuál es el problema. Entonces, nos vamos a ir parte por parte, como diría Jack el Destripador. Primero, a obtener el listado de publicaciones con Scopus y cómo se hace con Ceibal, cómo se hace con Scopus, cómo se hace con Ceibal. Después vamos a ver cómo obtenemos el listado de citaciones a partir de Scopus y después vamos a ver cómo hice esa comparación de listados para tener ese conteo. Bueno, entonces abróchense los cinturones. ¿Hay alguien que no está escuchando? Por favor, Melita, ¿me confirma si se está escuchando bien? Sí, sí se está escuchando bien. Gracias. Bueno, listado de coautores. Entonces, estos hay que identificarlos para cada publicación, los coautores para cada publicación. Si tiene 2 publicaciones, todos los coautores de las 2 publicaciones. Si tiene 700, 700. Bien. Entonces, vamos allí. ¿Cómo lo hago desde Scopus? Bien. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, pues, obviamente, entrar a Scopus, loguearme. Entonces, recuerden siempre loguearse en Scopus, es la mejor de las prácticas, porque se me activan todas las funciones. Ustedes van a acceder a Scopus a través de su biblioteca, el recurso que tienen para acceso remoto. Recuerden que tenemos Scopus porque estamos suscritos al Consorcio Nacional, que hay que agradecerle al consorcio por pues siempre estar atentos a mantenernos estas herramientas vigentes. Y vamos allí, Scopus abre por omisión en el módulo de Search, y en el módulo de Search vamos a encontrar que podemos buscar por documentos, por autores o por afiliación. Pues vamos a buscar por autores y fíjense que aparece todo subrayadito autores. Y aquí me dice que voy a buscar de acuerdo a qué. Le digo que voy a buscar de acuerdo al nombre del señor.
En este caso, no es un investigador mexicano, no tomé ningún investigador mexicano, porque esta charla es para México. Entonces decidí hacerlo con un autor que no fuera mexicano para mantener la neutralidad del ejemplo. Y vamos a tomar este investigador que se llama, que es de apellido Linares y de nombre Mauricio. Y le pico sobre Search para que me haga la búsqueda. Entonces él me va a buscar y me va a decir, oye amigo, me dio como resultados una sola persona, lo cual es fantástico. Es posible que no vayan a que eso no les vaya a ocurrir porque somos latinos y los latinos tenemos muchos nombres y muchos apellidos y todos nos llamamos con alguna combinación de más o menos los mismos nombres. Entonces Juan, Pedro, Francisco, Carlos, Manuel, Mauricio, Rodríguez, pues habrá muchas personas. Entonces aquí tenemos que entrar, yo que estuve de buenas, no, utilicé este ejemplo para hacerlo sencillo, pero si a ustedes les aparecen muchos nombres, tendrán que mirar cuál es el nombre, cuáles de esos nombres corresponden a usted mismo o al investigador que ustedes le quieran hacer el análisis. Perdón. Y entonces aquí me aparece Mauricio Linares. Entonces, pues yo tengo que seleccionar, en realidad yo lo que hago es dar clic sobre el nombre de la persona. No le vayan a dar clic ni a los documentos, ni a la universidad, ni a nada. Solo al nombre de la persona. ¿Para qué? Cuando yo le doy clic al nombre de la persona, pues entonces él me va a abrir la página del perfil de este investigador. Y hay muchos datos acerca del perfil del investigador, en dónde trabaja, si tiene número ORCID. Si ustedes quieren ver dónde más ha trabajado, pues le dan clic acá. Por acá tienen los temas de investigación en los que ha trabajado el señor o en los que trabaja. Por acá tienen las métricas del señor, entonces van a poder verlo. Aquí van a tener el histograma de publicaciones del investigador, entonces ustedes se van a dar cuenta que el señor empezó a publicar en el 96, por lo tanto, si empezó a publicar en el 96, esos son como 20, casi 30 años, y si tenía 20, pues póngale que tendrá 50 y tantos años de edad. Y entonces aquí tiene los documentos, que es lo que nos importa en este momento. Entonces aparecen que el señor tiene 38 documentos indexados en Scopus. Y entonces, ¿cómo hago para ver los 38 documentos? Si le doy clic y clic y clic ahí en 38 no va a pasar nada. Aquí aparece la lista, pero yo con esa lista no voy a ver nada tampoco. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fíjense que aquí dice, vea la lista en la forma de resultados. Entonces voy a hacerle clic aquí, ver la lista en forma de resultados. Y cuando yo hago clic allí, pues entonces fíjense que aquí me aparecen ya los 38 documentos con el identificador del señor. Entonces me dice, mire, el autor se llama fulanito de tal y además de eso, este es como su número de identificación en Scopus. Perfecto. Entonces, allí ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar todos los documentos. ¿Cómo? Le doy clic a esta casilla. Y después de eso, voy a oprimir sobre el botón que sigue, que aquí dice CSV Export, pero puede decir para ustedes solamente Export o otra cosa Export. En todo caso es el botón siguiente. A ese no le van a dar clic porque lo va a exportar, sino van a hacer clic sobre la pestaña, sobre este triangulito de para abajo. Sobre esa pestañita hay que hacer el clic. Cuando uno hace clic sobre esa pestaña, entonces me aparece esta tabla. Aparece esta tabla, una ventana emergente, y en esa ventana emergente me va a decir, mire, usted seleccionó 38 documentos, sí, estoy de acuerdo con eso, ya lo sabía, y usted tiene todas estas opciones para exportar. Lo puede exportar a Mendeley, lo puede exportar a Exlibris, a RefWorks, lo puede exportar a Saibal, lo puede exportar en formato RIS, que sirve para EndNote o para Reference Manager, lo puede exportar en BibTeX, que se lo recibe cualquier manejador de bibliografía, Mendeley o cualquier otro. Entonces usted ya lo puede exportar a Mendeley directamente, o sea que no tiene que hacer ese paso, o en texto plano. Y no vamos a escoger ninguna de esas. Vamos a escoger exportarlo en CSV. ¿Qué quiere decir CSV? Es un archivo de texto separado por comas. Entonces, se puede abrir en Excel. Se puede abrir en Excel. Y de allí
voy a seleccionar unos campos que yo quiero que exporte. ¿Por qué? Porque yo decidí que fueran esos. En realidad, ¿cuáles son los que necesito? Pues los que yo les dije, ¿no? El identificador del autor y el DOI. Aquí está el DOI y por acá están los identificadores del autor. Con esos dos es más que suficiente, pero ¿qué tal que a mí me den ganas de hacer más análisis? Entonces, de una vez voy a decir cuáles son los autores, los identificadores de los autores, el año de la publicación, el título de la publicación, el conteo de citas, la revista en la que se publicó y el tipo de documento, si es open access o no, y la institución de la que hace parte. ¿Por qué? Porque me pareció que esta información podía de pronto utilizarla después para otro análisis. Y le doy export. Bien. Y cuando le doy export, entonces me abre una, pues yo tengo que abrir esa tabla en un Excel, como les dije, y se ve una cosa más o menos así. Entonces tengo acá una columna con los autores, fíjense cómo está eso. Espero que logren ver, aunque el tamaño yo sé que es chiquitito, pero entonces acá dice el primer autor, coma, el segundo autor, coma, el tercer autor, coma, y todos están separados por coma. Mientras los identificadores están separados por punto y coma. Entonces, primer identificador, punto y coma, segundo identificador, punto y coma, tercer identificador, punto y coma. El año, la revista, cuántas veces ha sido citado, el DOI de cada uno de esos artículos, el enlace si quiero verlo, cuáles son las instituciones, otra vez los autores, pero esta vez va el autor con la afiliación. Entonces ustedes van a poder saber si el señor Armenteras o señora Armenteras de qué institución es, porque aquí solamente salen los nombres, aquí salen acompañados de la institución. ¿Qué tipo de documento? El Open Access y de dónde provino esa búsqueda. Y así viene. Muy bien. Entonces, este es la tabla de la producción del investigador, cómo se obtiene desde Scopus. Bien, ahora vamos a ver cómo se obtiene desde Ceibal. Entonces, desde Ceibal, pues yo qué tengo que hacer. Entro a Ceibal, le doy buscar nuevo investigador, ojalá en el módulo de overview, mejor. Entonces le digo definir un nuevo investigador. Fíjense que estoy en la pestaña de investigador, tengo que pasarme a la entidad de investigador y acá me va, después de que yo le di el más, me dice definir un nuevo investigador. Entonces quiero definir un nuevo investigador. Ese nuevo investigador, entonces me aparece esta ventana flotante en la cual yo le puedo decir, mire, quiero que se llama así. Puedo ponerle la institución y el identificador si quiero, si no solo con el nombre. Él me va a dar una lista en donde yo voy a seleccionar. Sin embargo, pues aquí me aparece la misma persona con las mismas 38 publicaciones y me voy a salvar a ese investigador. Entonces ya lo grabo y aquí lo selecciono. Fíjense que estoy en el módulo de overview en Ceibal, en entidades, personas, selecciono mi investigador y entonces aquí tengo las métricas de mi investigador. Sin embargo, ¿se acuerdan que eran 38 publicaciones? Yo estoy viendo acá lo que ha publicado del 2015 a la actualidad, pero eso no son todas las publicaciones, son 38 y no 11. Entonces ustedes dirán, ¿y cómo hago? Entonces hay que hacer un truco. Nos tenemos que ir al módulo de benchmarking. Entonces nos vamos al módulo de benchmarking. Fíjense que cambiamos del módulo de overview al de benchmarking. Seleccionamos igual a nuestro investigador, que es este señor de acá. Y en el formato de tabla, porque por omisión les va a aparecer la gráfica. Entonces en el de gráfica, si les aparece el de gráfica, seleccionen como las métricas, seleccionen como una de las métricas, Scholarity Output, para verlo en el tiempo. Entonces van a ver la cantidad de publicaciones en el tiempo. Pero si ustedes se van a la tabla, les va a aparecer las 38 publicaciones. Entonces yo aquí le doy clic al 38. Le doy clic al 38 o al número que aparezca de Scholarity Output. Scholarity Output. Y entonces cuando yo le dé clic me va a aparecer una ventana emergente. Cuando yo ya tenga esa ventana emergente,
pues me van a aparecer las 38 publicaciones del mismo fulano y me dice que estas son del 96 al 2020. Y aquí, ¿qué hago? Pues bueno, exporto ese listado. Lo exporto, le doy a exportar y le digo que quiero exportarlo en Excel. Entonces lo voy a exportar a Excel y me queda, bueno, esto es solamente para hacer mención de los campos que seleccioné. Entonces seleccioné todos estos campos con el mismo criterio que les mencioné anteriormente, y es que yo creo que después puede servir para algo. Pero bueno. Entonces me da una tabla un poquito más bonitica. Me dice de dónde salió el dataset, cuáles son los años, cuál es la clasificación que utilicé, si tiene filtros, cuáles son los tipos de documentos que busqué, cuál es la fuente, cuándo fue la última vez que se actualizó y cuándo exporté yo esta tabla, y me dice cuántas publicaciones en total. Entonces me da un poquito de información, me da los metadatos de la búsqueda, cosa que no hace el formato de exportación de Scopus, pero el de Saibal sí. Y me separa entonces por título, autor, y fíjense que aquí los autores están separados por barra, también conocida como pipe, que para los que han manejado datos, pues saben que esto es el mejor carácter que hay para separar datos. Ni comas, ni puntos, ni asteriscos, ni rayita, punto, rayita. Pipe es perfecto, porque pipe no se usa en ninguna parte, entonces solamente se usa para manejar datos. Yo le puedo decir sepáreme después por el pipe y me va a separar los nombres de los autores. Además de eso, también me separa por pipe los identificadores de los autores y todo lo demás. United Kingdom, los países me lo separa por pipe. Todo lo que sea separable por entidades, pues me lo separa por pipe. Entonces es homogéneo en esto. ¿Por qué? Pues porque Saibal es más nuevo que Scopus y entonces ellos decidieron que así se veía mejor y pues sí, se ve mejor la verdad y es mucho más fácil de trabajar. No quiere decir que en Scopus no funcione, funciona también, solo que a mí me gusta más Compact, digamos. Entonces aquí tengo todos los datos. Bien. Entonces, después de todo esto, ¿qué es lo que hemos hecho? Entonces, tenemos un conjunto, el primer conjunto de datos que es el listado de las publicaciones, en donde tenemos una tabla que ya la acabamos de ver con un montón de datos, ¿cierto? Y esto lo tenemos que convertir, lo voy a hacer con Nime, ya les dije, en una tabla de dos columnas, una con el identificador de los fulanos y otra con el artículo. Entonces, para el mismo artículo puede aparecer repetido 5 veces, en este caso son 6 veces, el DOI, cada una con un identificador diferente. ¿Ok? Porque cada uno va a ser un autor diferente. Entonces, eso es lo que vamos a tener. Esto es lo que tenemos que lograr. Y acá entonces vamos a tener una tabla con todos los coautores y todas las publicaciones. O sea, esta es una tabla súper larga. Porque va a aparecer el artículo repetido tantas veces como coautores haya. Y ustedes saben que hay unas áreas del conocimiento, por ejemplo, la física de partículas o la astrofísica, que es puramente colaborativa y hay artículos que tienen 1500 personas de coautores. Entonces va a aparecer 1500 veces el registro del artículo con los 1500 coautores. Eso es lo que queremos. Bien. Ahora nos vamos al listado de citaciones. Ahora vamos a ver las citaciones. Por supuesto, tenemos que identificar los autores de cada citación. Es muy importante esto. Bien. Entonces, esto sí toca hacerlo en Scopus o toca hacerlo en Scopus. Entonces, ¿se acuerdan cómo lo habíamos hecho? Habíamos entrado a buscar al investigador, lo encontramos y le damos clic, ¿cierto? Le damos clic al nombre. Cuando le doy clic al nombre me aparece la página en Scopus del señor, pero ya no vamos a mirar los documentos, los 38, sino las citaciones. Entonces veo que este señor ha sido citado en 1631 documentos. Esos son los que queremos ver y conocer todos los coautores de esos 1631 documentos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer?
pues seleccionar esa lista de las citaciones y lo mismo, decirle que me la deje ver en el formato de resultados. Entonces me toca irme a picar allí y me va a aparecer el listado de resultados para exportar a CSV, pero en este caso son 1631 documentos. Bueno, esto ya lo habíamos hecho, toca seleccionar todos los documentos e irse a la pestañita para asegurarse que sí está funcionando como debe ser, que sí tengo seleccionados mis campos, que voy a exportar como CSV, etcétera, etcétera. Y ya me voy a exportar. Entonces exporto y voy a tener mi archivo CSV en formato de tabla. Este formato pues es el mismo que ya habíamos visto. Los nombres de los autores, los identificadores de los autores, el año, si esta es una cita, pero esas citas también pueden ser citadas, entonces por eso no nos importa. El DOI sí nos importa mucho, el link, de dónde fue que citaron, los las dos columnas que necesitamos. Pero fíjense que aquí están todos en montonera en la misma celda. Entonces está el primer identificador, punto y coma, el segundo identificador, punto y coma, el tercer identificador, punto y coma. Y este puede tener 1000, y este puede tener 2, y este puede tener 3, y este puede tener 400, y este puede tener 30. Eso no lo sabemos ahí porque no nos deja ver. Sin embargo, toca hacer la lista que ya dijimos. Entonces, para el conjunto de datos 2, que es nuestra lista de citaciones, tenemos nuestra tabla, ¿cierto? Con nuestro identificador y y una de esas es el DOI. Bien, eso lo hacemos desde Scopus y tenemos que transformarla a lo mismo, a una tabla en donde aparezca el artículo cuantas veces sea necesario, cada vez con el identificador de uno de sus coautores. Esto es lo que tenemos que lograr para cada citación. O sea, para cada artículo tenemos que obtener esa lista y armar una listota grandísima. Pues si la otra era de 38 y salió larga, esta que es de 1600 y tanto, pues va a salir más larga. Entonces va a ser una locura. Bien. Aquí ya estamos hablando de conjuntos, pueden ser muy grandes de datos. Perfecto. Entonces recordemos cómo es el asunto. Ya logramos tener el listado de publicaciones en esta tabla, en formato de esta tabla, y ya logramos tener el listado de citaciones en el formato en los formatos que habíamos dicho. Que si ustedes se fijan son exactamente el mismo formato, solo que para una es de las publicaciones y para la otra es de citaciones. ¿Por qué necesito el listado de las publicaciones? Porque aquí es donde tengo la lista de coautores. Yo aquí sé en cuál es coautor el señor, cuáles son sus coautores, para poder saber si los coautores son de esta cita o no. Bien, entonces voy a comparar los listados con NIME. Bien, vamos a hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? De todo el listado de citaciones, ¿cierto? De todo ese gran listado de citaciones que está aquí representado en naranja, algunos autores, es un número más pequeño, estos no son los mismos, ¿no? Estos azules no son los mismos porque son las publicaciones, son otros tipos de artículos distintos. Pero algunos autores de citaciones, de sus publicaciones, también pueden ser autores de las citaciones. Entonces sería este pedazo en el que son los mismos, ¿cierto? Y habría otro pedacito que no, en donde no hay coautores, que son justamente estos morados, o sea, este es equivalente a este morado. Entonces este cuadradito es equivalente a este que serían eh, las citas originales, las que llamamos citas tipo A, estas serían las citas tipo B, ¿cierto? Y en las que se autocita serían las citas tipo C.
Bueno, entonces, esto es cómo se ve la solución que nosotros construimos. Un flujo de trabajo hecho en Nime. Si usted quiere con su móvil, apunte a este código QR y le va a aparecer el enlace para descargar este programa, que como dijimos es abierto. Fue desarrollado por la Universidad de Constanza en Alemania. Después se constituyó como una startup y hoy es una empresa independiente. Sin embargo, tiene el software de escritorio de acceso abierto, de libre, digamos, no gratis, bueno, también gratis, pero libre, y el que paga la licencia es la versión institucional. Pero bueno, no hablemos mucho más de eso. ¿Qué les quiero contar al respecto? Esto es lo que uno hace en este tipo de programación. Por eso se llama programación visual. Entonces, el software nos provee, por cierto, esto no tiene nada que ver con el Sevier. Nime no tiene nada que ver con el Sevier. Lo dejo claro. Lo que hago es traer estos nodos y ponerlos, los conecto uno después del otro de forma tal que la primera tarea que se va a ejecutar es la que está más a la izquierda y la última tarea es la que esté más a la derecha. Y esto va generando procesos que pueden ser en paralelo, como ustedes ven aquí, que al final me van a dar un único resultado. En este caso, el resultado es un conteo de citas. Entonces me dice citas totales en Scopus, tantas. Citas tipo A, tantas. Citas tipo B, tantas. Autocitas, tantas. Eso es lo que hace este workflow. Si ustedes quieren que les diga cuáles son las citas, bueno, en alguna parte del workflow está, pero este workflow en específico cuenta y da los resultados así. Si ustedes quieren variar el workflow, pues están en su absoluto y total derecho a hacerlo. Otra cosa que vamos a hacer es que les vamos a dejar un enlace para que ustedes puedan descargar este workflow y modificarlo como ustedes quieran. Por supuesto, van a tener que cambiar los archivos de entrada, que son estos dos de aquí, como vamos a verlo posteriormente, pues por sus tablas respectivas. Pero de resto, más o menos les debe estar funcionando igual. Bien. Dicho lo anterior, tengo que detenerme acá para poder mostrarles cómo se ve en Nime. Y aquí esto es más exótico porque nunca he mostrado una tabla en Nime desde Zoom, por lo tanto no sé qué es lo que pueda compartir y qué no pueda compartir. Y lo que no quiero es que no puedan ver lo que estoy presentando. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va y si no, pues nos tocará estar saltando para mostrarles las cosas. Entonces, me confirman por favor si ahora ven la interfaz de Nime. Sí, sí lo vemos. Bueno, entonces les voy a mostrar aquí en pequeñito. En pequeñito, este es el flujo de trabajo que les había mencionado. Voy a contarles un poquito de la interfaz, ya que estamos acá. Tenemos entonces el menú en donde acá yo puedo importar workflows, importar Nime Workflow, así que cuando ustedes descarguen el que les vamos a dejar, pues ustedes se van aquí a importar Nime Workflow y ahí es donde lo importan, lo buscan y lo buscan y yo no sé si se ve esta ventana que aparece ahora o solo se ve el workflow. ¿Aparece una ventana flotante encima? Sí, sí ¿Sí? lo podemos ver. Ah, fantástico. Entonces, aquí ustedes buscan en su disco duro dónde está eso y lo importan. Bien. Eso les va a quedar, esto tiene esta cajita, esto está partido a la izquierda, está partido en tres cajitas, que ustedes pueden mover también como quieran. Entonces, acá les van a aparecer todos los workflows que usted tenga. Entonces les va a aparecer este, que se llama citas con A, B y C.
ese workflow les va a aparecer ahí. Y acá les va a aparecer todo el diccionario de nodos con los que ustedes pueden jugar. Por supuesto, son un montón de nodos y con la experiencia uno va aprendiendo cuáles nodos va utilizando. Sin embargo, pues yo ya hice este workflow de forma tal que ustedes no van a tener que buscarlo porque ya están todos los nodos aquí. Lo que sí pueden hacer es después estudiar con cuidado qué otros nodos hay. Entonces, los que hayan jugado Magic o Yu-Gi-Oh, o cualquier juego de cartas de estos, que espero que la barrera generacional me ubique en una población que sepa de lo que estoy hablando, pues son estos juegos de cartas en donde uno puede adquirir un montón de cartas y lo que tienen que aprender es cuál carta jugar después de cuál otra, porque no puede ser ahí a la loca. Esto es más o menos lo mismo. Entonces, vamos a ver cómo es la estructura. Lo primero es que tengo un nodo que me lee archivos de Excel. Entonces yo puedo leer los archivos de Excel. Entonces, con este nodo, lo que hice fue leer las publicaciones desde Saibal, desde el archivo de Saibal. Entonces, ¿cómo se hace esto? Le voy a dar doble clic. Si usted le dan doble clic al nodo, se ve esta ventana, ¿verdad? Sí. La que apareció emergente. Sí, la podemos ver. Perfecto. Entonces, cuando yo le doy doble clic al nodo, siempre que yo le doy, me va a aparecer una ventana de las opciones que yo tengo para configurar en ese nodo. Eso es lo que hace el doble clic. Entonces, fíjense que aquí me dice que estoy buscando en el sistema operativo local, pero puedo buscarlo en red o lo que sea, pero aquí lo estoy buscando en mi computador. Un archivo o muchos archivos en un directorio, pero en este caso es un archivo, y este archivo es este de acá porque yo lo seleccioné, y le digo que lea esta hoja de Excel desde los datos en la columna A, ¿cierto? Que tiene los datos de las columnas en la columna A y que lea las filas desde el 15. ¿Se acuerdan que ese archivo de Saibal tenía un encabezado? Pues bueno, este ya lee desde donde están los datos. Y le pone los títulos a las columnas, en que ustedes tienen una previsualización de cómo se ve el archivo para que ustedes estén seguros de que sí lo están cargando, ¿cierto? Y además de eso les dice qué tipo de dato es. Si es una S, es string, es decir, una cadena de texto. Entonces vemos que creo que todos son string. Ah, no, este no. Este es un número. De resto todos son cadenas, parece. Entonces le doy OK y aplicar. En este caso le voy a dar cancelar. Y lo interesante es que esto en un principio debe ser un semáforo en rojo o en amarillo. Cuando esto ocurre, voy a ponerlo, ahora lo pongo y les muestro. Por ejemplo, bueno, ahora les muestro. Pero yo le doy a este botón de play aquí arriba, play. Este botón aparecerá en verde si hay algo para espichar, para oprimir, para correr. Entonces yo oprimo este botón y pum, él me va a cargar el archivo Excel. Cuando está en verde quiere decir que ya ejecutó lo que yo le pedí que hiciera. Si está en amarillo quiere decir que no lo he ejecutado. Si está en rojo quiere decir que hay un problema y que tiene que solucionarlo. Está muy fácil esa anotación. Si yo le doy clic derecho al nodo, en la última parte voy a ver una opción de ver la tabla. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí yo estoy viendo, ¿esa tabla ustedes la ven? No. Esa tabla no la ven. Yo me lo temía. Entonces les voy a mostrar cómo se ve la tabla solamente por mostrarles. Entonces va a ser esta tabla. Entonces, cuando usted le dan clic derecho a esa última opción, van a ver una tabla que es como si fuera una tabla de Excel, en donde está el título y los contenidos, claro, por supuesto. Son un montón de resultados, ¿no?
Y fíjense que así, aquí están los autores, pues aquí están todos los autores separados por pipe, como les había dicho que ocurre desde Ceibal. Y básicamente todos los que sean muchos datos se los va a separar por pipe. Bien. Entonces, me dice además, vea, usted tiene 39 filas y 14 columnas. Entonces me da los datos de esa tabla. Voy a cerrar aquí. No sé si paro de compartir o no. Entonces tengo que irme acá y decirle que comparta esto. Bien, entonces eso es lo que hace. Entonces este me carga el archivo Excel. Después voy a pedirle que me filtre unas columnas. Entonces este archivo me trajo un montón de columnas que no me interesan. ¿Se acuerdan que les dije que solamente necesitábamos 2, pero que yo de terco había pedido traer otras columnas? Pues bueno, mire, entonces yo aquí le digo, vea, déjeme solo las columnas de autor, de número de autor, de Scopus ID, de año, de citaciones y de DOI, y todas las demás no. Entonces las selecciono y con este botón las paso para este lado. Entonces va a excluirlas, como dice aquí el título, va a excluir estas columnas y va a dejarme solo estas. Entonces ahora voy a trabajar solamente con estas columnas, más de las que yo les dije que necesitábamos, porque solo necesitamos nombre del autor y DOI, pero yo dejé otras por si acaso. Entonces, eso es lo que hace este filtro de columnas. Después lo que voy a hacer es separar una columna, cell splitter. Y ese cell splitter lo voy a aplicar a la columna en donde están los identificadores de los autores. ¿Se acuerdan que eso estaba separado por un pipe? Miren aquí el pipe. Entonces le voy a decir, este es el delimitador, sepáreme por eso. Esto es más o menos lo que uno hace en Excel, ¿no? Y le digo que me aplique eso. Entonces, les voy a mostrar lo que eso significa. Recuerden que con clic derecho me voy a la última y me va a mostrar la tabla de salida. Esa tabla de salida tengo que parar de compartir y compartir de nuevo para poder mostrar. Entonces, fíjense que esa tabla de salida están los autores, ¿cierto? Con sus pipes, pero yo le dije que me hiciera el favor y me la separara. Entonces, él va a empezar muy juicioso. Estos son los otros datos que había de las columnas que yo le dije que me dejara, ¿cierto? Y después va a empezar a separar. Entonces, en la primera va a tomar los primeros de cada una de las filas y los va a dejar. En la segunda los segundos, en la tercera los terceros. Entonces, si este autor no tiene sino dos autores, este artículo, este de acá, no tiene sino dos autores, pues me van a aparecer dos identificadores, perdón, es este. Y el tercero ya no me va a aparecer nada y de ahí en adelante no me va a aparecer nada, ¿cierto? Si tiene solamente un autor, pues me va a aparecer solamente en la primera columna y de ahí en adelante no me va a aparecer nada. Si tiene 3, pues me van a aparecer 3 columnas y de ahí en adelante no me va a aparecer nada y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el número máximo de autores, que en este caso son 84 columnas. O sea, el artículo con más autores que tiene con más coautores, es este que tiene 84 coautores, que es casualmente el primero. Pero eso no quiere decir que sea así siempre. Entonces, pues esto ya es un problema, ¿no? Porque fíjense que yo tengo todos los autores separados en una columna y ahora lo que tengo que hacer es una lista, ¿se acuerdan? Con todos los IDs de los autores, uno debajo del otro y al frente el DOI. Pero el DOI solamente lo tengo por aquí. ¿Dónde está el DOI? Aquí está el DOI. En esta columna está el DOI. Entonces, el DOI solamente lo tengo en una columna y ahora tengo un montón de el DOI lo tengo solamente en una celda y ahora tengo un montón de autores para organizarlo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Puedo copiar todo esto y transponerlo en Excel y después, ¿cómo hago para decirle que haga automáticamente el DOI? Bueno, esos son los problemas que yo tuve con Excel y por eso no lo hice ahí. Entonces, les vamos a ver cómo solucioné ese problemita.
Nime tiene un nodo que se llama unpivoting, que es un hit. ¿Qué hace unpivoting? Pues le digo que me incluya todos los Scopus IDs, o sea, en este caso van a ser los 80 y tantos, bueno, los 78 Scopus IDs. ¿Se acuerdan de todas las columnas? Todas las columnas, van a quedar todas las columnas. Y a cada columna le digo que por favor me le ponga, las demás las excluyo. Entonces, autor, número de autor, todo eso lo excluyo del pivot, porque son los valores de columna. Que por favor me relacione cada una de estas con su autor, número de autor, año, citaciones y doy. Entonces le digo, hágame ese favor y ármeme esa tablita. Entonces, organíceme todos los IDs de para abajo y a cada uno póngale estos datos que yo quise escoger acá. Por lo tanto, entonces, en este de aquí excluyo todos los autores, fíjense, pero incluyo las otras columnas de las cuales quiero tener la información. Y le digo que me lo aplique y les voy a mostrar cómo queda ese resultado. Entonces, fíjense cómo quedó el resultado. Entonces me dice que, bueno, él pone unos identificadores acá, row 0, column names, entonces me dice que este es el columna 1, el 8, el 14, el que sea. ¿Cuál es el valor? ¿Se acuerdan que el primero tenía 78 fulanos, no? Entonces, esto debe ser hasta 78. Fíjense que todo esto es exactamente lo mismo. Todo esto es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es el identificador del autor. Este es el identificador del autor, aunque aquí se llama column values, ¿cierto? Y voy a hacer una cosa para que se vea más claro. Como esto es muy largo, voy a traerme esta columna de doy, me la voy a poner allí al otro lado, si lo logro hacer. No me voy a dejar, pero sí voy a poder mover esta. Ave María, no me dejó. Vamos a ver si lo logro hacer. Quiero que se mueva hasta ahí. No me voy a dejar. Sí me dejó. Entonces, fíjense ustedes que es exactamente el mismo DOI, ¿cierto? Pero cada uno con el identificador de su autor. Esto iba hasta 78, ¿no? Miren, hasta 78, el mismo DOI. Y ahora cambió. Siguientes autores, siguiente DOI. Lo que pasa es que me va a hacer una lista hasta 78 siempre, porque en este caso son 78 citas las columnas. Entonces me van a quedar un montón de columnas en blanco, como ustedes se van a dar cuenta ahí, de autores. ¿Ven? Pero eso lo arreglamos después. Por ahora ya tenemos lo que queríamos y era que hubiera autores con DOIs de cada artículo. Entonces cumplimos esa misión. Cumplimos esa misión, que era tal vez la misión más difícil de todo este trabajo. Bueno, volvemos aquí al workflow. Entonces, si vamos acá en unpivoting. Después de eso, voy a decirle que por favor, esa columna que se llamaba column values le ponga author ID de publicaciones, porque si no me voy a perder después en el mundo. Entonces, le cambié el nombre a column ID de values a column ID de publicaciones y ahora esa columna se llama así. Y después le voy a decir que me agrupe por, por los identificadores de usuario. Entonces me va a agrupar por los identificadores de usuario. ¿Para qué? Para yo saber cuántos coautores tengo. Entonces esto me va a decir el listado de coautores. Bien, eso a partir del listado de las publicaciones y saber cuáles son los coautores. Ahora, tengo acá el listado de las citas. El listado de las citas. Entonces, el listado de autores en las citas es más o menos lo mismo, solo que acá no voy a cargar las publicaciones, sino las citaciones.
Entonces, en este caso, este archivo es de 1000 y tanto de 1600 citas, ¿no? Como habíamos visto. Pero lo mismo, exactamente lo mismo. Aquí voy a hacer un truco. Aquí voy a hacer un truco. Porque necesito saber, ¿se acuerdan de las autocitas? Necesito saber cuáles de todas estas artículos son autocitas y cuáles no. Pero además de eso, recuerden que para las citas tipo A y tipo B no puede haber autocitas. No puede haber autocitas. Entonces voy a filtrar. Voy a hacer un filtro por fila. ¿Y qué le voy a decir? Este nodo se llama Rule Based Row Filter. ¿Qué le voy a decir? Mire, por favor, de esa columna de autor ID, búsqueme todos los que tengan este identificador, que es el identificador que les mostré en Scopus de este investigador. Y cuando usted encuentre ese número, póngale que eso se llama true, que es verdadero, o sea que esto es el número de identificación de ese autor. Y hágame un favor, exclúyame todos los valores que sean verdaderos. Entonces voy a excluir este filtro. ¿Qué es lo que hace? Me va a excluir todas las publicaciones en donde el señor sea coautor. Entonces, en donde aparezca como coautor, eso va a quedar por fuera. Esto eran 1598. ¿Qué? Perdón. Eran 1631 al principio. Después de aplicar el filtro, me quedan 1598. Entonces, 1631 menos 1598 es la cantidad de autocitas del señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Estas son las citas totales, ¿cierto? Las citas en Scopus, este nodo que se llama extráigame la dimensión de la tabla. ¿Qué es lo que hace? Me muestra la dimensión de la tabla, me dice cuántas columnas y cuántas filas hay. Y este de acá me va a hacer lo mismo, pero para las que ya no tienen las autocitas. Entonces, este tiene autocitas, este no tiene autocitas. Y como dijimos, pues lo que hay que hacer es restar 1631 menos 1598. Entonces, esto me aparece en una columna las columnas y en otra columna el número de filas. Voy a mostrar. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, fíjense, voy a disminuir este tamaño porque creo que está muy grande. Fíjense entonces que aquí me da las dimensiones de la tabla. Entonces me dice las dimensiones son número de filas tantas, número de columnas tantas. ¿Verdad? Entonces lo que tengo que hacer es que esto me quede en columnas para poder después hacer una operación. Entonces lo que hago es transponer esa tabla. Les voy a mostrar el resultado de la transposición de la tabla. Ay, ya no sé cuál es cuál. Permítame un segundo porque creo que me quedó abierta la otra tablita. Y si me queda abierta la otra tablita, no, a ver. Transport table, share. Ahora sí la van a poder ver. Entonces lo transpuso, entonces ya ahora es las dimensiones y acá tengo número de filas y número de columnas. Entonces ya me transpuso la tabla. Después de transponer esa tabla, entonces lo que voy a hacer es la operación matemática. Bueno, aquí uní eso, uní las dos tablas para que me queden en una sola, ¿cierto? Y después de que me quedan en una sola, o sea, uno el resultado de este con el resultado de la otra, y ahora lo que voy a hacer es darles nuevo nombre. ¿A qué? Número de columnas de la primera tabla se va a llamar número de citas totales de Scopus.
y la segunda se va a llamar número de citas sin autocitas. Así le puse yo. ¿Para qué? Para después hacer una fórmula en donde le diga que por favor citas totales de Scopus le reste citas sin autocitas y me dé el resultado. Y ese resultado lo voy a tener por acá. Entonces, ese es un truco. Entonces, lo importante que ustedes sepan aquí es que ya no hay en esta, ya no hay autocitas. Ya se fueron las autocitas. Entonces, aquí ya solo tenemos artículos que no tienen autocitas. Ya autocitas no hay. Después de eso, le hago un filtro y dejo otra vez las columnas. ¿Se acuerdan que les dije? Solamente necesitamos el DOI y el Author ID. Yo sigo con la maña de dejar los autores y el año y esas cosas, pero bueno, si solo quisieran dejar esas dos, solo dejarían esas dos. Y después tenemos que partir ese listado de autores, pero recuerden que este listado de autores es de Scopus, entonces ya no viene separados por pipe, sino viene separados por punto y coma. Sin embargo, para Anime eso no es ningún problema, le pongo un punto y coma y lo que voy a tener ahora, ese es el listado larguísimo, exactamente igual al que vimos anteriormente, bueno, exactamente no, equivalente al anterior. Después de eso le doy el unpivoting, entonces recuerden que en el unpivoting pongo todos, y fíjense que en este son 113 autores. O sea, el artículo que más autores tiene, coautores tiene 113. Y después le añado la información de autores y del DOI, pues para que me funcione. Aquí renombro las lists, renombro algunas columnas. Esta de column values le voy a decir que se llama column values, ¿sí? Se va a llamar author ID de citas. Y este DOI le voy a cambiar el nombre para que sea DOIs por autor por paper. Entonces, esto es el DOI por autor por paper. Ahora filtro. Recuerdan que esto tenía un montón, pues si el artículo solo tiene 3 autores, de todas formas van a aparecer un montón de celdas en blanco. Entonces, lo que voy a hacer acá es quitar todas esas filas que tienen celdas en blanco en el identificador del autor. Y lo que le digo es que a la columna de identificador del autor, por favor, le excluya las filas que no tienen nada. Entonces, ahí voy a reducir ese larguero, porque fíjense que esto pasó de 1598 citas, no autocitas. Cuando yo hago el on-pivoting, me quedan 182.172 filas. Eso ya es mucho. Y después de filtrar, me quedan 8.245, que volvió a ser poco. Ahora le adiciono el año y le adiciono el año y el Open Access, creo que era. ¿Y eso cómo lo hago? Tengo un nodo que se llama Joiner, que como su nombre lo indica, junta dos tablas. Entonces tengo una tabla left y tengo una tabla right. En este caso left es el donde entra por arriba y right es donde entra por abajo. Entonces este lo conecto por arriba y este lo conecto por abajo. Entonces del que conecto por arriba, tomo el identificador del DOI del autor por paper y del de abajo le pongo el DOI, que es exactamente el mismo. Y lo que quiero hacer con esa tabla, ya les muestro el resultado, es que me dé esta tablita de resultado. Entonces me va a dar esta tablita de resultado. Entonces fíjense que está el DOI de autor por paper, los autores, el año, el DOI, y otra vez el larguero de todos los autores. ¿Sí? Fíjense que en este caso el artículo con más autores, pues no es el primero. Pues debe estar por ahí regado en alguna parte del mundo. Y entonces tengo 8.175 filas, obviamente con DOIs repetidos, pero sin identificadores de autor repetidos por paper, ¿no? Bien. Entonces, a partir de eso, volvemos al workflow.
A partir de eso voy a filtrar. ¿Qué voy a filtrar? Pues voy a quitar todas estas afiliaciones raras, columnas y otro pocotón de cosas, y me voy a quedar con las citas, los autores, el DOI de autores por paper y el año de publicación. Y disminuyo el tamaño de mi tabla de no sé cuántas columnas a solamente 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, eso es lo que hago acá. Y después voy a hacer otro joiner. Este joiner es diferente. Este joiner tiene otra opción. Fíjense que en este joiner yo utilicé un join mode que se llama inner join. ¿Qué quiere decir inner join? Inner join quiere decir que va a buscar este DOI del conjunto de datos de la tabla que viene de aquí arriba y lo va a comparar con la tabla de datos que viene de abajo. Y entonces si encuentra dos iguales, le pone la información que le pedí. Le adiciona esa información. Ahora este es diferente. Este se llama Full Outer Join. Entonces este me va a mostrar en los cuales los dos identificadores, fíjense que aquí son los autores, los identificadores de los autores de las publicaciones contra los identificadores de las citaciones. Entonces yo le voy a poner a comparar todos los identificadores de las publicaciones, de los autores de las publicaciones contra todos los identificadores de las publicaciones de las citas. Pero recuerden que aquí ya no hay autocitas. Aquí ya no hay autocitas. Entonces va a ser eso. Y cuando haga esa locura, pues voy a tener una tabla un poco extraña. Ya les muestro cómo es esa tabla. Esto de la saltadera de tablas no está tan divertido. Bueno, entonces, ¿cómo es esa tabla? Les voy a mostrar. ¿Cuál joiner es? Ay, Dios mío, ¿será que cogí el que sí era? Muéstrame un segundito, yo me cercioro. No hay sea que escoja un joiner que no es. Entonces, a ver. Joiner, sí es esta. ¿Están viendo la tabla? Sí. Sí, sí la estamos viendo. Bueno, entonces fíjense que esto me unió los identificadores de los autores de las publicaciones con los identificadores de los autores que aquí no me... Ah, aquí están, los de las citas. Entonces voy a poner las dos juntas. Entonces fíjense que el primer paquete es encuentro el identificador en publicaciones y encuentro el identificador en citas. ¿Estos cuáles son? Las citas tipo B, las cositas. Y esto es un conjunto grande. Bueno, un conjunto, punto. No sé ni si grande o pequeño. Entonces, ahí están los dos. Ahora tengo los artículos en donde tengo identificados autores de publicaciones, pero no tengo citaciones. O sea, esto no es nada. Y después tengo los artículos en donde tengo un identificado un autor en la cita, pero no es un coautor, porque no está en ninguna publicación. Entonces, estos son los otros que me interesan. Bien. Entonces, ahora tengo que separar estos de acá, en donde no hay nadie en autor y hay alguien en citas, y aquellos en donde hay alguien en autor y hay alguien en citas. Bueno, ¿y cómo hago eso? Cada día con su afán. Entonces, eso lo hago de la siguiente manera. Entonces voy a añadir un par de filtros de fila. ¿Ven? En este filtro de fila, lo que le digo es, tráigame todos los valores en donde el ID de citas esté. En donde haya algo en ID de citas. Y me va a traer todos esos artículos. Entonces me trae 60. Y en este otro, me toca hacerlo dos veces.
porque me toca filtrar. ¿Se acuerdan que había dos grupos raros? Entonces yo aquí lo que le digo es, tráigame todos los, las filas en donde los autores no estén presentes. Entonces lo hago una vez y lo hago otra vez para que me deje limpio el archivo y esto me va a traer 876. Ahora agrupo por DOI. ¿Por qué? Porque me interesan son los artículos. Entonces ahora agrupo por DOI. Entonces le digo, por favor agrúpeme esto por DOI y me va a traer 42 artículos, ya no autores, sino artículos. Y acá le digo, por favor, haga lo mismo, agrúpeme por DOI. Entonces ya voy a tener 320 artículos. ¿Qué hago? Exactamente lo mismo que hice. Le digo, cuénteme las filas tipo A y las columnas. Dígame, cuénteme las filas y las columnas, que ya sabemos que nos hace ese conteo. Hago lo mismo que les mostré anteriormente. Y aquí lo que hago es transponer esa tabla, renombrar las columnas para que se llamen con un nombre que sea fácil de identificar. Entonces estas son número de citas tipo A. Esta de acá se va a llamar número de citas tipo B después de del conteo. Y ahora voy a unir esas dos tablas con este nodo que se llama column appender, que no hay que hacerle nada. Él me une esas dos tablas. Y después uno de esas dos tablas con esta otra y me va a unir las tres tablas. ¿Ok? A esas tres tablas les voy a mostrar cómo se ven unidas después del appender. Me toca parar de compartir, volver a compartir, mostrar la tabla, compartirla. Y aquí ustedes van a ver cómo se ve eso. Entonces acá está citas tipo A, estas son unas columnas ahí que no me sirven, citas tipo B, una columna que no me sirve, estas son citas totales y estas son citas sin autocitas y esta cosa que es autocitas. Bien, entonces esa es la tabla que me da como resultado. Yo a partir de eso, entonces tengo que eliminar esas columnas que no me están aportando información. Entonces eso lo hago a partir de este filtro de columnas, en donde saco el número de columnas y citas sin autocitas, y las pongo acá, las que sí me interesan, y finalmente ordeno esto para que me quede más bonito. Entonces citas totales, citas tipo A, citas tipo B, autocitas, las organizo para que me aparezcan en ese orden y genero un archivo de Excel que es el que me da la tabla de salida que les mostré en los slides. Entonces, voy a parar acá, voy a volver a mi presentación y le voy a decir que me comparta esto. Y esta es la tabla de salida, en donde tengo las citas totales, el tipo de cita A, el B y las autocitas, en un archivo pequeño de Excel. Bien, extenuante, yo lo sé, pesadísimo lo que les acabo de contar. Esta es la forma en que nosotros resolvimos el problema. Espero que esté correcta, que sea lo que les piden. Y pues bueno, esta es una forma de hacerlo. No sé si haya algunas preguntas, Meli. Nos quedan unas 10 minutos para contestar preguntas. Ay, antes de eso, antes de contestar las preguntas, por favor, vamos a lanzar una encuesta, porfis, antes de contestar las preguntas. Perfecto, entonces el cuestionario les va a aparecer a todos en este momento y agradecemos que nos apoyen en